pero la segunda parte, todos quedamos casi ahí. Pero la segunda parte nos dice de ese mismo versículo que es necesario que en él crea que Él existe y tiene una promesa todos los días para nuestras vidas. Y hoy quiero presentarte la importancia de tener la fe como fruto del Espíritu Santo. Porque en Gálatas 5, versículo 16, que es uno de mis primeros versículos cuando yo llegué a estudiar la palabra, que dice, andad, luzdaria en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu. Y nos regala una cantidad de obras, porque en la carne no hay obras en el Espíritu Santo. Y nos enseña en el mismo Gálatas 22 del capítulo 5 que los frutos es el amor, el gozo, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Pero hoy quiero decirte lo importante que es anhelar el fruto de la fe en nuestra vida. Y hay una característica que nos identifica a nosotros cuando tenemos esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y uno de esos frutos es tener esperanza viva. Me vas a decir, Luz, ¿qué es esperanza viva? Voy a leerte un momentico. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la esperanza viva que tiene que uno estar convencido que tiene la fe como fruto del Espíritu Santo? La esperanza viva es saber que dio su vida de Jesús, que Él murió y resucitó en medio de los muertos. Y la esperanza viva nosotros siempre tiene que estar en la mirada de Él. Mira lo que pasó con Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7. Este hombre no negó la fe de Jesús. ¿Y que cómo murió? Apedreado. Y fuera de eso, él levanta su mirada al cielo, que me encanta ese versículo 59, y dice, Dios, recibe mi espíritu. Y otra cosa que pide por Dios, dice, no tengas en cuenta este pecado. ¿Tú te imaginas uno no tener una fe como fruto del Espíritu Santo? Yo no lo hubiera dicho a Dios así. Yo le había contestado, quémalo, mátalos, porque me han apedreado. Y mira nomás el rey David, en 1 Samuel 18, por una obra de la carne que fue los celos, cuando ellos vienen de combatir con los filisteos y ganan, en ese momento ya el rey David ya mataba a Goliat en el 17, y solamente por una canción, Dios mío, se llena este rey Saúl de celos contra David, por el hecho que cantaron. David, el rey Saúl mata a 1000 y David a 10,000. Esa palabra lo llevó al pobre rey David a persecución, 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 angustia, porque cuando el rey David acampaba aquí, allá está el rey David, y corría el rey Saúl a corretearlo. El rey David no tuvo ni descanso, ni para comer, ni para nada. Siempre tenía que estar huyendo, pero en el 1 Samuel 24, lo más hermoso de esto, estando el rey Saúl correteando al rey David, entra a una cueva. Estaban en una cueva. Él sintió la necesidad de entrar, hacer sus necesidades biológicas que sabemos todos. Y en ese momento, el rey David ya estaba ahí y Saúl entra con todo su ejército a hacer su necesidad. Y dice, el ejército del rey David le dice al rey David, ya Dios te lo ha entregado. Y él solamente se levantó y le cortó una punta de su manto del rey Saúl. Ya cuando el rey Saúl, para no alargarte esta hermosa historia, porque hay que leerla, hay que estudiarla, sale, solamente el rey David coge la punta del manto y le dice, ¡hey, mi señor! Hoy pude acabar esta persecución tan terrible, pero no fue capaz de tocar al ungido de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno tiene la fe de los frutos del Espíritu Santo, las obras de la carne no comienzan a ser visibles en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos todos los días de nuestra vida como hijos de Dios anhelar esos frutos del Espíritu Santo. Y termino con esto. Mira el Salmo 121 cuando el rey David tan perseguido. Yo recuerdo cuando estaba en esta parte, cuando era colegiala en el INEN, Roca, porque INEN de Cali fue piedra todo el tiempo.
Y hubo momentos de que la policía entraba y por el hecho de tener el uniforme verde y la camisa blanca, y yo estaba haciendo otras cosas, teníamos que correr dentro del colegio. Y muchas veces, menos mal que era flaquita, era ágil, me trepaban esos techos de esas casas para que la policía no me agarrara, porque la policía agarraba a un estudiante, lo cogía a bolillo, y al bolillo sí que le tengo miedo. A que me peguen, le tengo miedo. Y muchas veces, en medio de esas persecuciones que íbamos a estudiar y teníamos que tener otras blusitas en el INEN en esa época, estoy hablando de hace 5 años, ¿no? Tenía que estar corriendo, estudiando y corriendo y preparados todo el tiempo para que llegara la policía en ese momento a entrar por el hecho de estar en el INEL, llevábamos bolillo. Yo te quiero terminar con esto. Estoy convencida que el salmista David tuvo una fe viva. Cuando dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Por el hecho de tener fe, no quiere decir que nuestra fe no sea aprobada. El oro es aprobado, es probado por el fuego. Más nuestra fe que es hermosa y valiosa. Por eso hoy, hermana, te quiero comenzar en este tiempo a decir, anhelemos los frutos del Espíritu Santo y en especial el fruto de la fe, porque es el que nos permite pasar las tormentas creyendo que el que está ahí en medio de la tormenta es Él. Dios te bendiga. Amén. Bueno, ahora queremos continuar. Bendecido día, iglesia. Queremos darle la bienvenida a alguien que nos esté visitando por primera vez. Levante su manito para saludarle. Todos somos de casa, ¿no? Bueno, ahora invito a la niña Laura. Vamos a orar primero antes de recoger los diezmos y las ofrendas. Y allí donde usted esté, vaya listando sus sobres, su ofrenda, su diezmo, porque esta es la manera de alabar a Dios también. A veces pensamos que solo alabarle, cantar, es la forma de alabarle. No, es cuando podemos decirle, Señor, aquí estoy. De ese 100% que tú me regalaste, hoy vengo a traer a tu casa un 10%. Bendito Dios y Padre amado, aquí está tu iglesia hoy, Señor, en tu casa de oración, alabando, exaltando y glorificando tu santo nombre, Dios. Hoy presento cada hogar aquí representado, Dios. Tú conoces sus necesidades, tú conoces los anhelos de su corazón, tú conoces, Señor, cada corazón. Y te presento, Dios, para que seas tú el proveedor diario, Señor, el sustentador, Dios, que pueda proveer a cada hogar que esté necesitando en este momento, que esté pasando por momentos de problemas financieros, Dios, que seas tú su proveedor, que seas tú su sustentador, que seas tú, Señor, su pronto auxilio en medio de tribulaciones. Bendecimos los diezmos y las ofrendas y donde quiera que esté un siervo tuyo, sé tú dando provisión, Señor. No solamente la provisión espiritual, sino la provisión física, porque con ella tu obra se extiende, Señor. Alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. ¿Pueden pasar? Daisy. Ah, pues, porque tengo problemas con los nombres, los cambio siempre. Entonces, bueno, van a dar los anuncios antes de. Bueno, hermanos, buenos días. Primero, pues ya sabemos que el instituto ya comenzó, está los días miércoles a las 8 de la noche, lo está dictando el pastor Otto. Tenemos intercesión los días sábados, presencial, miércoles virtual también. Entonces, de pronto el que quiera asistir a la intercesión de forma virtual, si le queda complicadito de pronto venir, puede hablar con las pastoras para que los ingresen pues en el grupo. Otro anuncio importante que les quería dar es que el último fin de semana de este mes vamos a celebrar el cumpleaños de la iglesia.
Este año queremos hacerlo diferente. Este año queremos celebrar un cumpleaños. Entonces, por WhatsApp les va a llegar la tarjeta de invitación para el cumpleaños. ¿Listo? Entonces, por ahí ya en la tarjeta vamos a poner como toda la información. La idea es que sea pues un día de fiesta, un día de gozo, porque pues ya son 14 años que está cumpliendo la iglesia. Entonces, para que estén súper pendientes y no se pierdan y no programen nada para ese fin de semana porque los esperamos aquí en el cumpleaños de la iglesia. Ahora sí ya. Muchas gracias. Ahora sí, pastora, puede pasar. Vamos a orar por usted. Dios, ahí donde usted está, estire su mano si desea en su corazón hacerlo. Y vamos a orar por la vida de esta tu sierva. Padre amado, hoy presento la vida de la pastora Delcy, Señor, para que seas tú obrando a través de su boca. Ella es instrumento en tu mano, Señor. Y que hoy tu iglesia, Dios, podamos escuchar atenta esa palabra que tú tienes para nosotros, Dios. No de oídas, sino de vividas, Padre. Porque a veces escuchamos tu palabra, pero salimos igual. Que hoy sea el inicio, Padre, a través de esta tu sierva, de poder disfrutar de tu palabra, de poder deleitarnos en ella, de poderla activar cada día en nuestras vidas, Padre, para que cada día podamos ser más aceptos a ti, Padre amado. Hoy bendigo su vida, su familia, su esposo, sus hijos, su ministerio. Y donde quiera que ella vaya, Padre, la sangre preciosa de tu Cristo, de Cristo Jesús sea revistiéndolas, Señor, guardando, derramando sobre ellas sabiduría y obrando como solo tú puedes hacerlo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Amén y amén. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Gracias por el título de pastora. Será. Ahí vamos. Bueno, mi nombre es Daisy. Estamos aquí esta mañana con mi esposo Andro, mi hijo Danilo, que está ahora mismo en la clase. Yo soy la hermana de Cristian, la cuñada de Caro. Y pues quería darles muchas gracias por este tiempo, haber apoyado a mi familia en oración, por preguntar, por asistirlos. Ahí está el testimonio vivo. Yo le digo a Cristian, no, tú eres Cristian Milagro. Él se llama Cristian Bernardo, pero yo le digo, no, hoy te llamas Cristian Milagro porque realmente él es un milagro y hoy tengo la, la, la oportunidad y yo digo que la dicha de estar aquí compartiendo con ustedes y estar compartiendo con él en esta mañana. Y también, de verdad que para mí es un privilegio estar esta mañana aquí con ustedes. Me siento en casa. Gracias, hoy le decía, Señor, gracias porque ha sido un sueño de tantos años. Tenía 7 años que no venía a Colombia, 7 años y piquito. Y era un anhelo y yo me fui, cuando nos fuimos a Sudáfrica, estuvimos viviendo aquí en Colombia, las cosas no se nos dieron y el Señor nos devolvió al África. Y no entendíamos el por qué. Yo tenía muchas incógnitas y hoy estamos empezando a entender el por qué nos fuimos de regreso a Sudáfrica. Pero yo esta mañana quiero decirles, iglesia, ustedes son un privilegio y están privilegiados de estar aquí en Colombia. Y hoy en esta mañana yo les puedo decir, aprovechen lo que el Espíritu le da, aprovechen la libertad que tienen hoy aquí, porque donde nosotros estamos nos cuesta encontrar lo que hoy vivimos aquí. Lo que esta mañana, ¿sabe? Muchas veces nos acostumbramos tanto lo hacemos tan común, la presencia de Dios a veces la hacemos tan común que ya a veces nos familiarizamos tanto como que, ay, ya se nos vuelve una costumbre. Y cuando nosotros estamos allá, mi esposo y yo, ay, no, pero mira, que es que esa canción iba a fluir y la cortaron y ya no más. Y nos cuentan el tiempo y no tenemos la oportunidad ni siquiera ni de danzar, ni de nada, y nada. Pero aquí yo, hoy esta mañana, cuando cantábamos, eso sí, salté, brinqué, me quedé hasta casi sin voz, estaba remolineando. Y decía, ay Señor, esto tenía rato, que no sabía, años que no sabía qué era eso. Y hoy te digo, iglesia, de verdad, con todo el corazón, aprovechen lo que tienen aquí.
No lo tengan en poco, porque a pesar de que muchas veces escuchamos, es que en el África y los no alcanzados y hay tantos misioneros, el Espíritu de Dios no se mueve como se mueve esta mañana aquí. Amén. Y en esta mañana yo quiero compartir, me llama mucho la atención porque ayer estábamos con el grupo de las chicas superpoderosas que nos conectamos en Zoom, del grupo de intercesión los miércoles. Y yo le decía, Señor, no sé qué compartir. Yo vine en modo vacaciones, pero resulta que el Espíritu Santo quiere otro modo. Y yo decía, yo no traje ni ropa para modo de predicación ni nada de esto. Entonces, pero el Señor me dio esta palabra y se llama alimentando nuestra fe para los últimos tiempos. Y me llama la atención, era lo que hablaba la hermana Luz Daria ahorita y ayer cuando estábamos reunidas y yo decía, yo me quedaba callada, y yo, ok, entonces por aquí es. Y gracias, hermana, porque me da mucha risa porque lo que es complemento de lo que vamos a compartir ahorita. Amén. Así que vamos a leer un poquito. Hoy en la palabra nos vamos a mover y vamos a empezar en Mateo 24. Vamos todos a Mateo 24, versículo del 3 al 5. Y dice en Mateo 24, versículo 3, señales antes del fin. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y nos vamos a enfocar en esta mañana en la parte que Dios nos va a hablar hoy, es en el engaño. Amén. Dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué dice? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Mire, esta palabra es muy tremenda y aunque ya hoy sabemos que la venida de Cristo está cerca, pero estamos realmente apercibidos de los tiempos. Y Jesús desde un principio, yo amo mucho esta palabra porque yo le compartía una vez al grupo de intercesión. Desde mi niñez, yo recuerdo, mi abuelo me compartió este capítulo y hoy en día tiene más sentido porque estamos más cerca de ese tiempo. Y dice, engañarán a muchos. Yo recuerdo que estando una noche en la iglesia allá en Mocopane, eh, estábamos en una reunión de adoración y en ese momento el pastor pregunta algo, el Señor les habló y el Señor a mí no me había dicho nada. Y cuando apenas salgo de la iglesia, el Señor me dice en mi corazón, vienen tiempos que lo que tienen no es suficiente para las cosas que han de venir. El engaño que se está levantando en estos días en el mundo es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta. Es más, está el enemigo tan infiltrado en la iglesia que a veces no nos damos cuenta de los movimientos de él. Y si hay una cosa que el enemigo tiene es trabajar en qué? En la sutileza. ¿En qué? En la costumbre y en la familiaridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De que el enemigo se mueve de una manera tal cual como la serpiente. Si ustedes ven la serpiente, por lo menos allá donde nosotros vivimos, no la sentimos, no la vemos. De hecho, hay una que se llama la puff adder, que ella se mete entre las hojas y se camufla entre las hojas y nadie la ve. Cuando uno camina, ¡pum!, viene el zarpazo. Y es una de las culebras más peligrosas que hay en el área donde nosotros vivimos. Y la naturaleza del enemigo no ha cambiado,
sigue siendo la misma. Y yo recuerdo que tuve un sueño hace como un año, hace un par de meses, y yo veía que estábamos, la iglesia era la iglesia y veía mucha gente vestida de blanco. Pero en un momento yo me veía sentada y yo veía que algo se movía, tenía una mesa de cristal al frente y yo veía que algo se movía. Y yo recuerdo que yo veía una voz, yo escuché una voz que me dijo, yo voy a vencer, pero yo sentía que era la voz del enemigo. Y en ese momento yo me despierto. Yo le decía, Señor, pero qué sueño tan raro. Si yo veía a la iglesia adorando y todos vestidos de blanco, pero en ese momento, ya después de que habíamos terminado, yo me veía sentada ahí y el enemigo metido allí. Y era donde yo me daba cuenta, yo, ve, nosotros creemos de que como todo está tranquilo y adoramos y exaltamos al Señor, no nos damos cuenta de que el enemigo está por ahí. Está como la Puff Adder, ahí entre las hojitas escondidos, y cuando venimos a ver, nos manda el zarpazo. Y lo más tremendo es que el enemigo tiene la paciencia y tiene el tiempo para dedicarla a uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor en esto, mirad que nadie os engañe. Y una de las sutilezas que el enemigo está utilizando hoy en día, ¿sabe cuál es? Que a mí me tiene aterrada, es el humanismo. Yo últimamente, todos aquí somos fanáticos de Instagram, de Facebook y todo este tipo de cosas. Y lo traigo a colación es porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy nosotros vemos incluso muchas iglesias donde el humanismo está metido y está tan infiltrado y tan a la mano como que se ve como de la palabra, que parece que fuera verdad y no lo es. Hay momentos que hasta incluso un momento yo caí y yo decía, sí, eso es verdad. Y después en un momento a otro yo dije, no, pero es que esto no tiene esa, si lo miramos desde un trasfondo bíblico, esto realmente no es bíblico. Y lo estamos predicando en muchas iglesias y muchos decimos amén. Y entonces, ¿qué pasa, iglesia? La pregunta es, ¿estamos apercibidos? ¿Dónde está la fe, el fundamento de la fe, de la cual nosotros recibimos un día? Y resulta de que es que hoy se nos ha olvidado los principios de la fe. Y dice que el autor y el consumador de la fe es Cristo y nuestro fundamento es Cristo. Y a nosotros se nos ha olvidado ese fundamento. Entonces empezamos, no, es lo que yo pienso y es que es lo que yo siento. Y confundimos la fe con lo que yo siento y realmente nos apartamos de la verdad que es el Espíritu. Y lo más tremendo es que esta corriente de humanismo parece verdad, pero es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Y el Señor nos está a nosotros advirtiendo, iglesia, hoy, mirad que nadie os engañe. Mirad de que no vengan aquí con un mensaje que dicen que yo he dado cuando eso no ha salido de mi corazón. Y por eso dice, estamos en tiempos peligrosos. Por eso dice aquí, donde dice, y en aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y yo creo que para nosotros hoy en día no es un secreto que nosotros miramos, uy, no, pero es que yo me levanté a las 7 de la mañana y ya de repente son las 4 de la tarde y uno no ha hecho nada. Yo recuerdo que cuando niña dice, wow, el tiempo se demora, pero es que hoy en día hasta un niño dice, es que el tiempo no alcanza. Y lo que Dios nos está diciendo hoy, los tiempos están cerca. Yo vengo pronto y la iglesia no está percibida, la iglesia está dormida. Y creemos, ahí viene otra sutileza, creemos que estamos despiertos y no estamos despiertos. Creemos que nos la sabemos toda porque ayer no sabíamos un versículo, pero hoy ese versículo estamos tan familiarizados que no sabemos reconocer las sutilezas del enemigo. Miren, una de las cosas que a mí me parece muy tremenda, es con respecto a la parte del perdón que el Señor ha estado tratando de ese en mi corazón. Y uno ve muchas cosas en las redes sociales y todo esto, y uno dice, ay, eso es verdad, ay, eso es verdad. Y de un momento a otro, el Señor me llevó por una experiencia que eso fue lo que me llevó a mí a darme cuenta, esto no es lo que realmente lo que la palabra dice. Yo me estoy yendo por una línea de humanismo que tiene apariencia de verdad, pero no lo es. Y resulta que cuando viene la parte del perdón, muchas veces a nosotros nos toca morir. Y por eso me gusta lo que decía la hermana Luz Dari.
el fruto del Espíritu es, parte de ella es la fe. Y la palabra nos enseña a nosotros que si el grano de trigo no cae y muere, no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Amén. Y realmente el perdonar es parte de ese fruto también porque nos toca morir a nosotros mismos. Ustedes saben cuando Dios nos dice a nosotros que nos toca perdonar 70 veces 7, es porque 70 veces 7 nos toca morir. Amén. Exacto. Entonces, estamos en esos tiempos y miren lo que dice aquí. Y por habérsela multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Entonces el enemigo, miren, de verdad, presten la atención a las redes sociales. Hay muchas cosas que se habla mucho con respecto al perdón y todas las cosas, pero hay cosas muy tergiversadas. Y lo más tremendo es que si la Biblia me está diciendo a mí que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, es decir, que muchas cosas más se van a venir y muchas cosas me van a tocar a mí perdonar. Porque ya no va a haber la sensibilidad que antes había. Muchas de las personas no van a conocer, no conocen del Señor. Van a haber más muertes, van a haber muchas cosas que nosotros, si no estamos listos, no vamos a saber cómo sobrellevarlas. Y la palabra nos dice que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, el Señor no nos perdona. Entonces yo le decía, bueno, Señor, pero si tú viendo, dime y con qué tengo que ponerme a cuenta. No, de verdad, es que es algo tan sencillo y tan sutil que lo hablamos tanto que a veces no nos damos cuenta. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Mirad que nadie os engañe. Y muchas veces estas enseñanzas que parecen enseñanzas cristianas, Dios nos está diciendo, ojo, que si ahí te dicen que ahí está el Cristo, no corran porque ahí no es. Y nosotros tenemos que aprender a identificar el fruto de la naturaleza de Dios. Mira, me pasó algo muy chistoso. Eso fue antes de ayer o ayer que estuvimos en la clínica con mi hermano. Yo estaba donde la hermanita Miriam y de regreso me pareció muy chistoso. Bueno, me puse a hablar con el conductor. Yo creo que es normal que nosotros aquí hablemos bastante con el conductor. Y de un momento a otro llegamos al punto de la conversación y yo le dije, no, señor, es que hoy en día aquí no hay para dónde. Si usted se va para Europa, para Estados Unidos, es la misma cosa. Así que lo único que nos queda en estos momentos es estar preparados para una eternidad, porque donde quiera que estemos, Dios va a abrir camino. Entonces él me empezó a refutar y él me decía, no, yo no creo en eso, vida eterna. Y me decía, no, o sea, yo creo firmemente en que yo muero y yo nazco otra vez y vuelvo a nacer y muero otra vez. Y yo, bueno, y entonces, Señor, ¿cuántas veces quiere nacer y morir? Y yo decía, no. Y yo, en la reencarnación. Entonces yo le decía, pues, yo le dije, esa es la fe que usted tiene, pero la palabra a nosotros nos enseña que no. La vida es un paréntesis en la eternidad. Y Dios nos trajo en este tiempo para nosotros decidir para dónde vamos. Si vamos a una vida eterna o si nos vamos a una muerte eterna. Y él me empezaba a refutar todo lo que yo le decía y me decía, entonces, ¿cómo me explica él con respecto a un niño que de Alemania, creo que él era de Alemania, ¿cierto? Que yo les conté a ustedes ayer, que no, el chico tiene 4 años y él tuvo una reencarnación y él era como que hacía las mismas señas de Hitler y de un momento no, él era de otra parte y empezó hablando alemán. Ya el niño de repente hablaba alemán porque tuvo esta experiencia y todo esto. Entonces, yo le decía, lo que pasa es que Satanás imita las cosas de Dios. Ah, pero entonces el niño estaba diabólico, el niño era, yo no sé, le dije, no, de pronto el enemigo puede usar este tipo de cosas para engañar. Entonces yo le decía, mire, el enemigo hace esto, Dios es el que hace las cosas y él las imita. Y le colocaba el ejemplo del don de profético y el don de conocimiento. Y él decía, él lo imita con el don de la adivinanza, con eso de la, no el don, perdón, con la adivinanza, con la adivinación. ¿Qué pasa con la adivinación? Si uno mira la naturaleza de la adivinación, siempre nos va a dar qué, nos va a tender a llevar a muerte. Pero si nosotros miramos el don de Dios y la palabra que Él nos la da para edificación, para edificación, para exhortación y para guía. Y él se quedaba callado. Entonces, pero ¿cómo un Dios, me dicen que un Dios que ama tanto, ¿cómo nos va a castigar de esa manera? Decía él. Yo dije, pues si así fuera, entonces Dios no hubiera mandado a su hijo a morir por nosotros y él se quedaba callado.
Y en él ya estábamos llegando y yo le decía a él, solamente puedo decirte esto, que el conocimiento no da satisfacción en tu alma, pero una relación con Cristo sí puede dar la satisfacción y lo que tú busques en tu corazón. Y en ese momento saqué la espada vieja que a veces no utilizamos o que ya se nos olvida. Y le decía, ¿sabe? La palabra dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino a través de él. Y él me hizo un comentario, me dice, yo he estado últimamente leyendo la Biblia, yo voy a una iglesia de la cienciología y cuando él me dice, yo, ay Dios mío, ahora con qué irá a salir también este señor. Entonces, y yo, Espíritu Santo, ayúdame porque para allá no sé qué será todo esto. Pero el Señor me dio esa palabra y él me decía, yo estoy leyendo la Biblia, pero hay unas cosas que me llaman mucho la atención. Y el Señor me da esa palabra, que es una palabra sencilla y que todos no la sabemos y que la tenemos a un lado muchas veces, porque ya no la sabemos ya no la guardamos para nosotros. Pero la gente que está afuera necesita de esa palabra. Y cuando yo me bajo, me dice, muchas gracias por esta conversación, porque estuvo muy buena. Y yo dije, bueno, Señor, si mi motivo a Cali también era este, entonces, viva Dios, porque la verdad no estaba como en mi mente o en ese momento, pues tener este tipo de conversación. Y algo que me llama la atención en ese momento es que nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, ¿sabe? La hemos escondido. Porque hoy en día solamente tememos nuestra fe para la iglesia y se nos olvidan los que están afuera, los que están alrededor. Y yo sentía en ese momento en mi corazón, yo necesito que la iglesia vaya por los que están afuera, porque hay muchas doctrinas afuera, hay muchas enseñanzas que no son de Dios y la gente se está descarriando. Pero él dice aquí, dice en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y sabe qué es lo triste, que nosotros hoy en día nos estamos preparando nosotros, pero Dios está esperando que la fe que hoy tenemos sea predicada a los que están afuera. Vean, yo les digo una cosa, en África, ¿saben qué es lo difícil? El problema está cuando tenemos tanto cristianismo y nos olvidamos del morir y nos olvidamos de lo que realmente es del Espíritu y confundimos el hacer y el hacer y el hacer y el hacer con que ya tengo una comunión con Dios. Y nosotros, desafortunadamente, en estos momentos estamos como en ese dilema, Señor, ¿y ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? Porque, vean, la palabra que ustedes reciben aquí es una palabra fresca. Ustedes saben lo difícil que es estar en un país y a ustedes lo rechacen. No, es que usted no tiene ningún estudio teológico. No, usted no puede compartir la palabra. Y a mí me ha tocado vivir eso. Y yo he llorado y yo le decía a Andro, yo no sé ya qué más hacer aquí. Uno toca la puerta, y yo sé que nosotros tenemos la palabra, pero no la reciben. No la reciben. De hecho, trabajé casi 2 años con un ministerio. Y antes yo decía, Señor, no sé dónde estoy. De verdad no sé dónde estoy. Y ayer yo le compartí a las intercesoras, porque entre nosotros decíamos, necesitamos intercesión en la iglesia, necesitamos intercesión en esta iglesia. Y cuando trajimos a la mesa que necesitamos intercesión, la respuesta es, no necesitamos un evento más. Entonces, mientras ustedes aquí tienen la intercesión, para ellos es un evento más. Entonces, ¿dónde está el fundamento de nuestra fe? Muchos estamos poniendo nuestra fe en el fundamento de lo que yo sé, pero es que mi fundamento es Cristo. El conocimiento se va. Mira, hay veces, yo no sé si ustedes han sentido que hoy saben algo y hoy eso como que es lo que me habla y me habla y pasan los días y como que, ay, ya eso no es. Ya ese maná, ya, ahora necesito un nuevo maná. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Quiero que tengan una fe firme en los últimos tiempos, una fe genuina y no una fe fingida. Amén. Vamos a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 2.
Y dice, pero el Espíritu, presten atención a lo que dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escuchando a espíritus ¿qué? Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo la conciencia, cauterizada la conciencia. Y aquí una vez más dice, el Espíritu dice que claramente. Y nuevamente, repito, estamos en los últimos tiempos. Miren, algo tan tremendo, y cuando yo le apostatarán de la fe, yo conozco al Señor desde los 13 años y nosotros íbamos a esta iglesia y yo tengo muchos recuerdos bonitos porque ahí fue donde realmente crecí. Y hoy en día pregunto por esta iglesia, después de haber creído en Cristo, hoy en día son judíos y ya no creen en el Mesías. Se dejaron engañar. Estamos en tiempos peligrosos. Y lo único que nos puede a nosotros mantener es la fe en Cristo. Amén. Amén. Así es. Cuando se apostata de la fe, empezamos nosotros a olvidar a olvidar lo que Dios ha hecho. Y nos empezamos a desviar un camino. Entonces ahí es donde empiezan todas estas doctrinas raras. Y el problema es que la iglesia no usa el discernimiento. La palabra dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero la iglesia hoy en día no está haciendo eso. Hoy no estamos haciendo eso. Hoy lo cogemos todo, tum, 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 y a veces hasta nos indigestamos, como me pasó a mí, y después, ay no, pero es que por ahí no iba, ya voy. Pero al menos de pronto algunos tenemos la oportunidad de regresar al camino, pero otros no. Y hoy Dios nos está advirtiendo, tengan cuidado de lo que escuchan, tengan cuidado de lo que ven, tengan cuidado de lo que hablan. Amén. Vamos a mirar vamos a Primera de Timoteo también, capítulo 1, versículo 3 y 7. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Imagínense, dice interminables, o sea, esto no va a parar, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y dice el 5, pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia, y dice, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Qué tremendo. O sea que incluso que esos se desvían, que creen saberlo todo, no saben nada, ni ellos mismos entienden lo que están hablando. ¿Saben por qué? Porque es que están buscando lo que alimenta la carne. Y yo me ponía a pensar, yo le decía a Cristian el otro día, es que lo que pasa con este tipo de doctrinas hoy en día es que como necesito que mi carne se acomode a algo, a mí no me importa, para allá voy. Y nos olvidamos totalmente del espíritu, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy clave, la fe no fingida. O sea que la fe se puede fingir. ¿Y cuál es el fundamento de la fe? Vamos al fundamento. ¿Quién me ayuda por ahí? Hermanita Luz Dari. Jesucristo. Amén. ¿Y quién dice quién es el autor y consumador de la fe? Amén. Entonces, todo aquello que no tenga un fundamento que sea Cristo es una fe fingida. Amén. Todo aquello que me lleva a mí al deseo de mi carne. Vea, el evangelio de Cristo, la palabra genuina del Señor, nos va a llevar siempre a qué? A depender de Él. Nos va a llevar siempre a morir. Nos va a llevar siempre a decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad y no la mía? Pero hoy nosotros vemos doctrinas, es lo que a mí me quede bien, ¿verdad? Y es que el Señor me va a dar esto. Entonces nos enfocamos en lo que Dios nos va a dar, pero no en la naturaleza de lo que es realmente el Señor. Vean, y si realmente en mi parte personal, si ese hubiera sido el fundamento que nosotros tuviéramos,
Yo me hubiera ido de África hace mucho tiempo, porque yo le decía, Señor, pero es que esto no es ni sombra de lo que de pronto uno se espera, ¿cierto? Y era el llorar y el morir y aguantar. Yo, Señor, yo sé que tú algo tienes, por algo tú nos tienes acá. Y el Señor nos va a llevar a momentos en que nosotros no vamos a entender realmente por qué pasan las cosas. Pero hay unas doctrinas que nos dicen, es que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No te preocupes, que es que Dios te va a solucionar todo. Pero la palabra misma nos dice que Él nos llevaría al desierto para entrar a amores con Él. Y entonces cuando Dios nos lleva al desierto y Dios nos responde lo que nosotros queramos y no tenemos lo que nosotros esperamos, entonces ya Dios no es Dios. Entonces ahí el fundamento de nuestra fe cambia. Entonces el fundamento de nuestra fe no es Cristo, sino lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Entonces Dios nos está llamando hoy, iglesia, necesito que el fundamento de tu fe sea yo. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Dice advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del qué, del bien y el mal. Esta palabra es una palabra dura. Y sabes que sí, muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en el Evangelio, mucho, y no somos maduros espiritualmente. Y creemos que porque llevamos tantos años, ya nos las sabemos todas. Pero aquí nos está diciendo, porque debiendo ser ya maestro, imagínense, ya el Señor, ya ustedes deberían estar en otro nivel, ya ustedes deberían estar en otro tiempo, pero aún siguen siendo niños espirituales que ni siquiera entienden las cosas que les quiero hablar porque aún toman leche. Y Dios está diciendo, necesito una iglesia madura. Y todavía queremos tomar leche. Y cuando el Señor nos habla de una forma madura a través de nuestros pastores, a través de los líderes, ay, no me gustó, me voy. No, es que eso no es así. Cuando hay la corrección, entonces no la entendemos y salimos corriendo. Mejor me voy para otra iglesia porque ya me hablan más bonito. Antes de ayer, pasaba por aquí, por no sé qué avenida es, porque no conozco Cali, sé que, sé que era una iglesia. El día la vi la pancarta grandota y decían, aquí adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Yo, ves, en una iglesia de sana doctrina. Pasó el segundo día, somos una iglesia divertida. Yo me quedé, somos una iglesia divertida. Yo le decía que es una iglesia divertida, no entiendo. Yo decía, no entiendo qué tiene que ver una iglesia divertida con la iglesia. Y yo le decía, bueno, no sé, realmente no sé, leía solamente la pancarta, pero me llama la atención, somos una iglesia divertida. Y yo decía, Señor, pero esa es la manera en que tú quieres que nosotros realmente promovamos el Evangelio. Señor, es realmente tú quieres que nosotros, es que Jesús es divertido. O sea, ustedes se imaginan, pues no sé, de pronto yo estoy equivocada, pero fue lo que logré leer en esa pancarta. De llamar la atención. Entonces es ahí donde nosotros miramos marketing espiritual, algo así. Pero sí me llamó la atención porque nunca había leído eso.
Ujú. Sí. Ujú. Sí. No, sí, por eso yo digo, no sé en qué, en contexto, porque cuando uno va pasando, uno lee y va leyendo pedazos. Entonces, eso fue en ese momento, yo dije, pero qué sea, porque nunca lo había leído. Pero entonces en ese momento yo le preguntaba al Señor, yo analizaba en mi corazón, Señor, realmente, ¿dónde estamos en estos momentos? O sea, la palabra nos dice claramente en qué manera nosotros debemos hoy compartir el Evangelio. Mire, es que ayer, antes de ayer, cuando compartía con el muchacho del carro, yo hasta me sentía extraña cuando le decía, vea, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Yo me sentía, yo, Señor, yo tenía tantos años que no compartía de ti de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros ya se nos ha olvidado y le compartimos y le decimos, vea, el Señor es nuestro Salvador? Y es que muchas veces nosotros, mire, las personas vienen a nosotros por un problema económico, por un problema de salud y por muchas cosas. Y lo primero que nosotros decimos, el Señor te va a sanar y el Señor te va a dar y el Señor esto. ¿Y qué pasa si el Señor no lo da? Es que ahí es donde yo voy. ¿Qué pasa si el Señor no lo da? Entonces hoy estamos vendiendo un evangelio que no es el evangelio. Sí, el Señor lo puede hacer porque la palabra dice, para Él no hay nada imposible. Pero hoy queremos vender emociones, hoy queremos vender donaciones, hoy queremos vender cursos, hoy queremos vender milagros, pero hoy se nos olvida lo básico. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Miren, yo les digo, en Sudáfrica yo veo la juventud. Lo digo por la experiencia en el lugar donde he estado. Sí hay una doctrina, pero ¿qué pasa? Que se enfocan, sí, es bueno la diversión, eso no está mal porque somos jóvenes, de hecho nosotros nos queremos divertir, pero vienen tiempos peligrosos que si yo no tengo el fundamento de la fe, la diversión no es el fundamento de mi fe. Ujú, ujú, ujú. Amén, amén. Exacto, eso es lo que llamamos el gozo del espíritu. Ujú, exacto. Es que sí es cierto es que sí es cierto lo que tú dices. Y eso es lo que llama el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y la gente va a identificar. Es que cómo tú te puedes, digámoslo, divertir, que lo entiendes como divertir. Y la palabra lo dice, el gozo del Espíritu. Y ahí es donde van a haber tiempo. ¿Cómo tú en este tiempo puedes tener ese gozo? Y ese es el gozo que viene a través de la relación que tenemos con quién, con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis amados, de verdad, estamos en estos tiempos en que nosotros tenemos que decidir y tenemos que hacer un análisis de nuestra fe, porque muchas veces tenemos cosas mezcladas, conocimientos mezclados. Hay muchos libros, hay muchos profetas de muchos países. Mira, tenemos tanto acceso a la palabra. Hoy en YouTube nosotros podemos encontrar cualquier sermón. Yo puedo decir hoy un sermón acerca de cómo ser exitosos y lo vamos a encontrar. Y van a haber muchos fundamentos bíblicos. Y sí, nosotros podemos ser exitosos. Pero mi éxito, ¿en qué está basado el éxito? Mi éxito. Porque yo no sé si ustedes han leído el libro de Rick Warren. Lo leí hace muchos años, pero algo que me quedó a mí grabado en mi corazón y en mi mente es, una cosa es tener éxito y otra cosa es tener propósito. Amén. Entonces, hay mucha palabra en estos días en las redes sociales. Mire, es tanto, hay mucha palabra de los últimos tiempos. Y esto va a pasar, y el uno dice que esto puede pasar en tal fecha y lo otro. Pero la pregunta es, ¿está en la palabra? Y ahí es donde volvemos. Mi fundamento, lo que yo escucho, lo que yo veo y lo que yo hablo, está fundamentado en la palabra. Amén.
Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Somos un ejército. Y como ejército necesitamos estar listos para recibir la orden del Espíritu y saber qué hacer, a dónde ir y qué hablar. Amén. Dios nos está preparando hoy porque lo que viene es tremendo. Y a veces medio lo sentimos. Y yo sé que la pastora aquí les ha hablado. Yo me conecto en Zoom todos los domingos y escucho la palabra. Y el Señor nos ha dado a nosotros mucha palabra. Tengan cuidado, prepárense. Y ha habido incluso preparación física. Guarden comida, ahorren. Pero lo más importante, estamos preparados espiritualmente para lo que venga. Miren, yo les compartí en la iglesia allá en Cartagena la semana pasada y yo les decía a ellos, ¿dónde estamos nosotros hoy en día? Si hoy se mueve mucho el movimiento de lo inclusivo y todo esto, ¿estamos preparados para que este tipo de personas lleguen y la podamos levantar? ¿Tenemos la palabra del Espíritu en nuestra mano para poderlos levantar? Incluso algo más fuerte. Hoy en día hay violaciones, hay de todo. Y obviamente nosotros levantamos a la persona que es víctima, pero tenemos la palabra para levantar a aquel que cometió el pecado, al victimario. Gracias, Oricita. Entonces ahí es donde está la respuesta. Iglesia, estamos listos para lo que ha de venir. Estamos equipados y Dios nos está diciendo, los quiero equipar, los quiero en mi presencia, allí, en el lugar secreto, allí es donde yo los necesito a ustedes. Porque ahí yo necesito afirmar el fundamento de la fe. Ahí es donde yo necesito que tú recuerdes que yo soy tu Salvador, de que yo soy tu Señor y que fuera de mí no hay otro. Entonces, iglesia, hoy es tiempo, de verdad, analicemos, Señor, pasa mi corazón por ese escáner del Espíritu Santo y dime qué tengo que cambiar en mi corazón. Porque mire, hay otro engaño muy fuerte y es que nosotros creemos que estamos bien. Y el enemigo nos dice, no, pero es que tú estás bien. Ya, eso, como dicen en el mundo, pesca, reza y empata y ya. No, de verdad, estamos muchas veces en esa situación y Dios nos está diciendo, corta el pecado de raíz, córtalo, porque estamos en tiempos donde no sabemos que la venida de Cristo puede ser hasta mañana. Y la pregunta, ¿estamos listos? La pregunta es, iglesia, ¿qué más quieres ver para saber que los tiempos son peligrosos? De verdad, esa es la pregunta que yo siento en mi corazón hoy. ¿Qué más quieres saber? La palabra se ha cumplido. Apostasía hay en todas partes. Falsas doctrinas las hay en todas partes. Los tiempos están cortos, es que lo dice, los tiempos están cortos, la ciencia lo dice, lo confirma, los días serán acortados. ¿Dónde está el fundamento de tu fe? Ya Cristo no es el centro de nosotros, sino el que tengo que llegar a la iglesia temprano y tengo que hacer, y tengo, porque el liderazgo, y porque esto. Pero yo estoy alimentando el fundamento de la fe. Y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Con respecto a lo del alimento sólido, yo la verdad, hay una cosa que yo amo mucho de Cali, es porque hace muchos años cuando yo vine acá, creo que fue segundo tiempo, la pastora Olguita creo que ya, porque nosotros venimos juntos desde Medellín, y yo en mi corazón peleaba siempre, yo, Señor, yo me quiero devolver a Cartagena, yo soy de Cartagena, porque yo quiero terminar mi carrera, quiero hacer mi profesionalización y todas estas cosas. Y cada vez que yo le decía a la pastora, no, no es tiempo, y a mí me daba una rabia, y yo, pero ¿por qué te dice siempre que no es tiempo? Y yo no entendía y no entendía, así se pasaron 6 años más o menos. Pero entonces ese día yo vine a Cali, eso fue un evento en un hotel, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que Yanisita estaba a decir,
que era un retiro, algo así. Pero ese día yo estaba peleando con el Espíritu Santo, dicho. Y yo recuerdo que el Señor, yo creo que fue la primera vez que el Señor me habló tan fuerte y Él me decía, el mundo te ofrece muchas carreras. ¿Te recuerdas? Dice, y yo te ofrezco la universidad de Dios, donde el director es Jesús y el maestro es el Espíritu Santo. Y ese día a mí se me quitó la bobada. Y yo ese día lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. ¿Y sabes qué es lo que te trato de decir hoy en estos días? Y con esto, deja que el Espíritu Santo te enseñe, porque ahí es donde está el verdadero fundamento. Tengan cuidado con lo que escuchan. Vea, yo he escuchado gente que escuchan cosas de YouTube y salen confundidos. Hay gente que escuchan una cosa y de repente cuando usted lo ve, estaba en el fundamento que es Cristo y ya de repente están creyendo otra cosa. Miren, es algo tan tremendo. En Sudáfrica, por su área, hay mucho musulmán. Y a mí me pasó algo, mi jefa, ella practica pues esta religión, y yo al principio yo decía, pero ¿ella será cristiana o no? No sé, pero es que la manera como se expresa, las maneras como habla y todo esto, yo era como que, no sé, me quedaba la duda y yo estaba que le preguntaba, ve, tú eres cristiana, pero me daba pena porque igual nosotros no nos conocemos cara a cara porque yo trabajo remoto. Pero un día, obviamente yo la tengo en mi WhatsApp y yo a veces coloco cosas de Jesús y toda esta cuestión. Cuando yo veo que un día me va poniendo una cosa de Alá, y yo, no, ya sé, ya la tengo clara. Ya yo sé que no es cristiana. Y miren qué tan tremendo es. ¿Por qué traigo el ejemplo? Que muchas veces hay comportamientos que nos van a tender a confundir. Yo pensaba, yo juraba pues de que sí, ella también es cristiana y no. Y hoy en día ahí es donde viene el discernir. Y la palabra nos dice algo muy claro, por sus frutos los conoceréis. Y a veces es tan tremendo que a veces ni siquiera el fruto reconocemos. Estamos como tan metidos en la cosa y tan ocupados del día a día que nosotros no discernimos ni siquiera lo que Dios está hablando. A veces decimos, ay, ¿será que es el Señor? ¿O serán mis pensamientos? Y el Señor está, ay, ¿será que es conmigo? No, de verdad. Y el Señor está hablando y hablando y hablando y no reconocemos su voz. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo suficiente para reconocer la voz de Él. Así es. Y es como que, ay, sí, como que, ay, por allá escucha a Stephanie, pero no estoy segura que sea Stephanie, pero me parece que sí. ¿Y qué pasa con eso? De que nosotros, Dios nos está hablando y nos está dando una instrucción y no la recibimos. Y Dios nos está diciendo, iglesia, te necesito lista. Vamos a, vamos a leer un momentito en 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Y aquí el Señor nos vuelve a hablar otra vez de nuestros sentidos. Y qué tan tremendo, vean, yo me ponía a pensar esta mañana, yo decía, Señor, pero si Eva estando en el Edén contigo y fue engañada, ahora imagínate nosotros en estos tiempos que tenemos acceso a tantas cosas. Miren, yo les digo sinceramente, hoy necesitamos el Espíritu Santo más que nunca. Incluso hasta para escoger un trabajo. Nosotros, ay, sí, qué rico, el Señor me abrió una puerta y qué chévere. Y ahora el Señor abre la puerta, pero ya no hay tiempo ni para venir a la iglesia, ya no hay tiempo para servir, ya no hay tiempo para una relación con Dios. No es que mi jefe me mandó un mensaje a tal hora y es que tengo que responder y llega el correo electrónico a las 11 de la noche, un sábado y un domingo. No, pero es que el trabajo es lo primero. Y no, es que ya no voy a la iglesia porque es que mi trabajo. Y entonces ya ahí hicimos el cambalache. Pero Dios me dio ese trabajo. Y nos dejamos engañar fácilmente.
Y Dios nos está diciendo, ojo con el discernir y ojo con los sentidos. Como nos decía en el pasaje anterior, ya deberían estar comiendo alimento sólido y ser maduros, pero aún siguen ¿qué? Tomando leche. ¿Saben? Un niño muchas veces no te, sabe, pasa con el niño esto. Ustedes no se dan cuenta, venga a comer, pero que coma. Ay, pero que no tengo hambre. Y 3 minutos después, ay, ahora sí tengo hambre. Ellos no tienen como esa capacidad, como ya uno, un adulto, ya es hora de comer, a esta hora me toca, esto lo puedo comer y esto no lo puede comer. Un niño no tiene esa capacidad. Y por eso es que Dios nos está diciendo hoy, ya no sean niños. Necesito que sean adultos. Y por medio de esa madurez espiritual es que nosotros, nuestros sentidos, empiezan a ser activados para poder reconocer entre el bien y el mal. Amén. Dice también aquí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí es donde vuelvo y recuerdo lo que dije al principio cuando el Señor me dio esta palabra. Vendrán tiempos que lo que tienen no es suficiente. Y van a haber momentos que nos va a tocar derribar argumentos, pero tengo la palabra para derribar ese argumento. Vean, el enemigo se ha sofisticado. Ujú. El enemigo se ha actualizado. No, de verdad. Hoy en día, vea, el humanismo es una de las cosas más tremendas que hay, porque es que el humanismo a veces nos tiende a, como a acariciar el ego, y es el yo, y lo que yo siento. Y es tan sutil que no nos damos cuenta. Y es que empezamos, no, es que eso es lo que el Señor quiere, y es que el Señor quiere que yo me ame de esta manera y de la otra, y tengo que ver a las personas así. Y resulta que eso no es bíblico, es tan sutil. Por eso les digo, el enemigo se actualiza. Entonces nosotros necesitamos ser actualizados en la presencia del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dando al Señor hoy para escucharlo? La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? A veces, ay, el Señor me dijo esto hace un año. Ay, el Señor me dijo esto hace 3 meses. Pero ahorita que el Señor nos puede hablar hoy, mañana, pasado mañana y todos los días. Amén. Y a veces decimos, ay, es que el Señor a mí no me habla, y ay, es que esta situación yo no sé cómo manejarla. Pero ¿cuántas veces hemos ido a la palabra y a confrontar ese pensamiento y esa situación? Jesús nos dijo de que el Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas que Él ha dicho. Y si nosotros no tenemos el depósito en la palabra y del fundamento de nuestra fe que es Cristo, ¿qué nos va a recordar? Tal vez en su misericordia Él nos hablará, pero cuando tenemos la palabra, el fundamento de la palabra, el colador de estos tiempos en nuestro corazón, va a ser mucho más fácil para nosotros discernir entre qué, entre el bien y el mal. Entonces, mis amados, el mensaje que yo quiero decirles esta mañana es esto: alimentemos nuestra fe para los últimos tiempos, porque vienen tiempos difíciles. Yo escuché un testimonio de una muchacha. Ella decía que ella murió clínicamente por alrededor de unos 5 o 7 minutos y el Señor le mostraba a ella cómo sería el proceso de la marca de la bestia y todo esto. Pero de todo, no le voy a contar todo, pero hubo algo que me llamó la atención y ella decía que el Señor le mostraba a ella que esa marca es como la actualización de un celular. Hay un chip, se lo pone y el Señor le mostraba a ella, va a ser como una actualización. Y los que estaban no estaban apercibidos de que ya era la marca de la bestia. Y a mí eso me dio como cosa. Yo decía, Señor, si es que nosotros miramos la parte tecnológica, hoy en día, ay, el iPhone, ay, el iOS, ¡chum! Y hasta lo tenemos automático para que si se nos olvide, o sea, si pasa y no se nos olvide, actualice el celular. Sutilezas del enemigo.
nos están preparando de tal manera que no nos estamos dando cuenta. Y la pregunta es, ¿estamos apercibidos? ¿Estamos apercibidos de los tiempos? ¿Estamos apercibidos para escuchar que Dios nos diga hoy, Auri, necesito que te levantes y vayas a tal dirección porque hay una persona de esta manera y otra y necesito que ores por esa persona? Si la Biblia dice que nosotros haremos cosas mayores que las que Jesús hacía, ¿están pasando hoy? No. ¿Y sabes por qué? Porque no lo buscamos, no lo oímos. Y yo les aseguro que si nosotros realmente tomamos el tiempo de estar en la presencia con Dios, Dios nos hablaría de esa manera hoy en día. Dios está listo para hacer. Ayer la pastora decía algo que a mí me daba risa porque ya en algunas cosas yo me parezco con ella. Estamos aceleradas, como que en sus marcas nada más es que digan fuera y allá vamos. Y yo me imagino al Señor con el Espíritu Santo de Jesús como que quiero salir y quiero usarlo. Y nosotros estamos como, sí, bueno, mañana. Y la necesidad de Dios la postergamos y la postergamos. Y Dios está diciendo, necesito que salgan. Necesito una iglesia madura que salga y predique mi evangelio. Necesito que predique una fe no fingida. Necesito que predique el verdadero amor de Cristo que un día vino a la tierra y murió por nosotros y resucitó al tercer día y que viene otra vez. Porque ya hoy tampoco se predica que Cristo viene. Hoy se predica, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a salir bien. Pero hoy no se predica, muere. Hoy no se predica, busca. Hoy se predica, Dios te va a dar y Dios te va a dar y se van a abrir las puertas de los cielos. Sí, todo eso es cierto. Pero iglesia, en estos tiempos, Dios quiere afirmar el fundamento de nuestra fe en Él y que así como una novia, también que recordemos, somos un ejército que necesitamos estar listos para recibir la instrucción del amado y para saber dónde vamos. Amén. Y con eso quiero terminar esta mañana y les pido con todo mi corazón que oren por la iglesia en África, la necesitamos. Porque, vea, yo les digo, van grandes ministerios, pero nos tomamos la selfie o la foto, abrimos el pozo de agua, pero no hay fruto. Dios necesita fruto, Dios necesita personas que realmente lo conozcan a Él. Porque, ¿cuál es la diferencia? Ustedes no han visto, hay un youtuber, creo que se llama MrBeast, algo así. Bien lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Dios quiere hoy una iglesia que vaya y lleve una palabra genuina, no una palabra corrompida. Y necesitamos eso en África. Ya no necesitamos tantos donantes o sponsors, como le llaman. Necesitamos gente que de verdad levante discípulos. No necesitamos más eventos. Ustedes no se imaginan la cantidad de eventos que hay en África. Ustedes no se imaginan la cantidad de americanos que llegan porque hay que bendecir. Sí, yo no digo que está malo. Dios usa todas esas cosas. Pero el fruto, ¿dónde está el discípulo? ¿Dónde está aquel que dice, si algo pasa y me toca morir por Cristo, yo muero hoy? ¿Dónde están? Y saben, iglesia, nosotros no sabemos si alguno de ustedes el día de mañana vayan a África. Yo ayer le decía a la pastora, pastora, ayúdenos a orar porque es que estos momentos no sabemos. Tenemos el deseo realmente de abrir una célula en la casa porque sabemos. Es un lugar donde la cultura es una idolatría y no se da espacio al espíritu. Entonces les comparto esto para que oremos por África. Es un país que tiene demasiado, Suráfrica, perdón, tiene un país es un país que tiene mucha necesidad. Hay mucho cristianismo, pero vean, solamente en el lugar donde vivimos está la iglesia que se llama ZCC o la ZCC y es un cristianismo mezclado con brujería.
No, de verdad. Y ellos le llaman los spells, algo así que creo que sí, no recuerdo ahora mismo la traducción, pero es como cuando conjuros, conjuros. Y lo hacen, y para ellos eso está bien. Sí. También tenemos la iglesia que simplemente vamos, nos sentamos, no se pueden tocar palmas y nos vamos para la casa. Pero está también la otra iglesia, grandísima, muy bonita, eventos, pero no hay espíritu. Y entonces vamos a la otra que no hablamos inglés porque es que el afrikaans es nuestro idioma. Y lastimosamente en Sudáfrica, el afrikaans es uno de los idiomas principales, pero ya no es tanto como lo es el inglés. Y el inglés es el acceso para muchas almas. Entonces la situación sí es un poco difícil de ese lado. De hecho, a mí me ha costado, mi pastora es testigo de las veces que he llorado. Yo dije, yo me quiero ir de aquí, esto es una locura. Y todo el mundo, ay, vamos a hacer misiones a África. Los invito a que hagamos misiones a África. De verdad, de verdad. ¿Saben por qué han acostumbrado a África? Que son las víctimas y los pobrecitos y solamente recibimos. Y eso le decía ahorita, Dios está buscando discípulos. Dios puede dar todas esas cosas a través de cualquier cosa, pero no todo el mundo puede llevar el Espíritu de Dios. Así que oremos para que se levante realmente personas que tengan el Espíritu y que sean guiadas por Él, para que el Evangelio realmente sea predicado y estas personas sean alcanzadas y que Cristo venga pronto. Amén. Gracias, mi pastor. Bueno, hoy hay Santa Cena, pero antes de la Santa Cena yo quiero hacer algo especial. Anro, come here. Elizabeth y las personas de manto profético, por favor, pasen acá. Manto profético es un grupo que se mueve proféticamente. Ellos están siendo ejercitados en el espíritu, ¿cierto? Y yo sentía que no es lo mismo cuando uno está en un ambiente espiritual libre, como que el Señor fluye más fácil, ¿sí o no? Como que es un ambiente propicio, pero África yo sentía que tenía cielos cerrados. Entonces, vamos a rodearlos a ellos. Ese me queda aquí. Vamos a rodearlos y si hay intercesoras, por favor, pasen acá y me ayudan a rodearles a ellos. Y no vamos a hacer una oración simplemente por hacerla. Cuando la hagamos todos como iglesia, es una oración que usted se va a trasladar en el espíritu a Sudáfrica y va a empezar a declarar sobre el territorio en que ellos están, que los cielos se abren para ellos, que ahí se vuelve como una escalera de Dios en ese lugar, como Jacob que dijo, los ángeles suben aquí, los ángeles bajan. Yo declaro que así será en el territorio donde ustedes estén. Dios no los mandó, vamos a rodearlos, vengan para acá tranquilas. Dios no los mandó simplemente por estar o por estar cerca de su familia, sino que Dios los mandó con un propósito como uno solo. No es lo mismo un arma que dispara una sola bala que un rifle que dispara 2 balas al mismo tiempo. Y ustedes son ese tipo de arma en las manos del Señor. Entonces vamos a hacer doble balazo. Ella va a orar en inglés, lo que el Espíritu le ponga, y yo voy a hablar en español. Amén. Y todos vamos a estar apoyando. Si se sienten poner de pie y extender sus manos, lo vamos a hacer. Dear Lord, you're powerful, and we know that you have all things in control, God. And you have something great, and I feel your power right now. And I know that you have a purpose, and I declare there are open heavens in South Africa and in all Africa. And you're open a big door for all your blessings that are coming. And they are not economical blessings, they are spiritual blessings.
and you're charging in this moment all these people that you have been keeping in your presence that are in silence praying, and they are in their knees asking for your help. So come and pour in all of them, especially in this couple that you have placed there, God. Put in there your word, that word that comes like a sword, God, and it's going to penetrate the hearts, and you're going to start like a heart that had stopped. You're going to start pushing and pushing, and it comes and it starts vibing, and it comes to life. Little by little, this heart comes to be alive, God. And you're going to feel their spirits, you're going to feel their minds, you're going to feel their souls, and they are going to start asking what's going on here. But it's your power and it's your Holy Spirit showing all the power that it's given by Him, and nobody would deny it because it's going to be present and vibrant in their lives, and they are going to see it in the spiritual and in the physical, and they cannot deny it in the name of Jesus Christ. Open heavens in the name of the Lord. Thank you. Una palabra profética, en una visión de un pozo que brota mucha agua, mucha agua, mucha agua. El Señor me dice, o les dice más bien, ¿por qué esperan que brote agua de pozos secos si ustedes son fuente de agua viva? Dice el Señor, es hora de que empiecen a creer que ustedes son ese pozo que brota agua viva. El Señor me dice que les diga que este ministerio, que la venida acá no ha sido en vano, que han venido a recibir o a confirmar aquello que han venido sintiendo hace tiempo, lo que han orado como pareja, las lágrimas que han sido derramadas, Daisy, ya han sido escuchadas, y que no temas a extender tus brazos, que no temas, escucho la palabra de Dios, que no teman, no teman, no teman de la cultura, no teman por el idioma, no teman por las investiduras religiosas que hay allá. El Señor me dice, y escucho una voz que dice, está brotando agua, está brotando agua. Yo escucho una palabra que dice, está brotando agua, y veo un pozo que sale mucha agua, que sale mucha agua, y no deben esperar que otros vayan, ustedes ya están allí. Dice el Señor, yo los he puesto allí, no es gratis que tú hayas ido allí, Daisy, dice el Señor, no es gratis que hayas conocido a Ambro, no es gratis que ambos tengan esa palabra viva en su boca. Y yo veo cómo brota en un pozo que parecía seco, pero brota abundante agua, abundante agua. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos unimos como iglesia para bendecir, Señor, el corazón de este varón. Nos unimos para levantarlo en el poder de tu fuerza. Nuevas fuerzas vienen para él, porque nuevos tiempos vienen. Por eso he aligerado tu carga. Por eso he quitado el yugo de tu cerviz, para que recibas mi yugo y mi carga, que es ligera y es liviana, dice el Espíritu de Dios. Levántate y resplandece, varón, porque has sido llamado por mi Espíritu, no para estar en la cola, sino para venir adelante, porque te voy a dar en abundancia. Y dice el Señor, te llamo de atrás, adelante, para que muchos sientan temor de mi presencia. Pondré palabras en tu boca que no han sido escuchadas en ese lugar. Y aún vendrá un respeto
de tu familia hacia ti, dice el Espíritu de Dios, y reconocerán que tú eres mi ungido, dice el Señor. Y Dios te dice, trompeta de guerra, trompeta como atalaya, cuerno del cual fluye el aceite de mi unción, cuerno que no dejará de sonar, porque el Señor dice, agudizo tu discernimiento aún más profundo y sonará la trompeta en ese lugar, no solo para convocar a los que son escogidos, sino que darás direccionamiento, darás instrucción, darás conocimiento de mi presencia. Anro, ella es tu vigía y tú eres el capitán del barco. Tú eres la fuerza del barco y ella será la voz y la instrucción, dice el Espíritu de Dios. Trabajarán en equipo y hasta hoy, ¿me entiende? Un poquito. Trabajarán en equipo y hasta hoy hubo diferencias. Hoy se rompe la historia de lo que fue a lo que comienza a ser. Hoy comienzo un nuevo tiempo con ustedes dos. Ya no será Anro por su lado, Daisy por su lado, sino que lo llamo como uno solo, a dar un disparo doble, porque tu disparo romperá y el disparo de ella penetrará a donde yo necesite, dice el Espíritu de Dios. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Ninguna lengua que se levante en juicio contra ellos tiene autoridad sobre sus vidas. Mandamos y cancelamos, mandamos a la cruz de Cristo todo juicio, toda maldición, toda palabra hechicera, toda oración de brujería, de vudú, de ocultismo, toda cosa de espiritismo, toda cosa inmunda se desarraiga y se va a las profundidades del infierno. Yo declaro, Señor, que en este tiempo ellos se levantan como un estandarte de luz, de justicia, y sabrán que Cristo también está en Sudáfrica, sabrán que el Espíritu Santo también se mueve en África, porque Dios ama a Sudáfrica. Y el Señor les dice, no será solo Sudáfrica, los moveré a muchos lugares del territorio europeo, dice el Espíritu de Dios. Y aún los traeré a América Latina, porque el fuego comenzará por ustedes, dice el Señor, en este territorio. Y así como el Señor ha dicho, y este avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá. Hoy soplo sobre sus vidas para que el fuego del Espíritu encienda a otros carbones, encienda corazones que han estado debilitados, que han quedado rezagados. Ustedes serán como un hospital que recibirán al enfermo, al caído, al afligido, al enlutado, y les darán esperanza y serán fundamentados sobre mi roca, dice el Espíritu de Dios. Señor, los bendecimos como iglesia Fuego de Avivamiento. Los bendecimos, sean prosperados y lleguen las finanzas necesarias para que ustedes no tengan necesidad de nada en lo físico ni en lo natural. En el nombre de Jesús bendecimos a Danilo, su hijo. Lo bendecimos en esta hora con gracia, con sabiduría. Danilo, declaro que eres un hombre sabio, entendido de los tiempos, como la tribu de Isaacar. Se llena del Espíritu Santo, Danilo, porque tú eres el sucesor de esta pareja. Tú eres el que recibe la posta en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados.